antes, pero bueno, ¿por qué no me acompañas a orar? Yo creo que Dios tiene algo que hablarnos el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, este tiempo lo queremos dedicar a poner nuestra atención en ti, en lo que quieres hablarnos. Señor, no permitas, Señor, y aún nosotros tomamos pasos para que nada ni nadie nos interrumpa de lo que tú quieres hablar a nosotros. Padre, háblanos, que tu palabra sea revelada, que Cristo sea revelado, que tu gracia sea revelada a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada hablamos de un pasaje que por las veces y en las condiciones y las palabras que se utilizan en esas palabras, en ese poema, si lo queremos llamar así, es un momento duro, es un momento de separación de una mamá y sus hijos, es un momento de dolor, es un momento de pérdida. Y vamos a leerlo en Jeremías 31:15, dice: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Y la semana pasada veíamos el contexto de una de las veces que aparece precisamente en Jeremías 31, de lo que sucede y por qué mencionan a Raquel, que está en el Génesis 35. Y veíamos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en aquel tiempo, de este imperio babilónico tan fuerte que conquistó gran parte del mundo, va y quiere conquistar Jerusalén. De hecho, conquista Jerusalén. Llega con su ejército, pero Nabucodonosor era un rey sanguinario y quema la ciudad, mata a muchas personas. Y veíamos la semana pasada que parte de lo que hizo Nabucodonosor es que dijo: quiero que me junten a 10,000 ciudadanos judíos jóvenes y quiero llevármelos. Júntenme a lo mejor, le dijo a su ejército, de Israel. 10,000 de ellos salieron en cadenas de Israel a una pequeña ciudad a las afueras de Jerusalén llamada Ramá. Veíamos que los jóvenes se fueron encadenados desde Ramá hasta Babilonia para nunca ser vistos. Y es ahí donde se menciona este versículo en Jeremías de dolor, de separación, de llanto. 10,000 cautivos judíos. Para que te des una idea, entre esos 10,000 iba gente brillante que leemos sus libros en la Biblia. Uno de ellos era Daniel. Otros 3 que iban con Daniel ahí en ese caminar hacia Babilonia, hacia el cautiverio, eran Cedrac, Mesac y Abednego, conocidos por estar en el horno de fuego. Y otro más era el profeta, que en ese tiempo era sacerdote, Ezequiel. Ezequiel ya ejercía como sacerdote en Jerusalén, pero fue llamado y fue llevado en cautiverio, encadenado a Babilonia. Y el libro de Ezequiel se escribe y es escrito por parte del profeta desde Babilonia. Al igual que Daniel, al momento de la invasión babilónica, él ya era un sacerdote de Jehová, Ezequiel, y aproximadamente 5 años dentro del cautiverio babilónico, Ezequiel comenzó a escuchar a Dios que le hablaba y empezó a fungir como profeta para el pueblo en cautiverio. Estaban en condiciones difíciles, pero Dios le hablaba
a Ezequiel, y Ezequiel iba y llevaba la palabra de Dios hacia el pueblo. Ahora, la gran pregunta que nos debemos de hacer es: ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel, todos estos jóvenes, cayeran bajo el dominio de Babilonia? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? Porque a veces hablamos de las cadenas, como hablamos la semana pasada, pero no nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Es Dios acaso un Dios malo? ¿O por qué Dios permitió que esto sucediera? Cuando leemos las Escrituras encontramos que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Fíjate bien esto: se alejó de Dios, permitieron que el pecado los dominara, y esto fue una situación perpetua en sus vidas, o sea, duradera en sus vidas, al grado, ¿se acuerdan que vimos el año pasado? La paciencia de Dios llega a un término. Y cuando la paciencia de Dios llega a un término, llega el juicio. Vamos a leerlo en Ezequiel 36, 16. Dice así la palabra del Señor: vino a mí, dice Ezequiel una vez más, y me dijo, vino palabra de Dios y le dijo así, fíjate bien lo que le dijo: hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, cuando estaban en Jerusalén, ellos mismos la contaminaron. ¿Con qué cosa? Con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Está clarita la Biblia. Su conducta y sus acciones, y decía, era algo que no podía soportar ya. Conducta y acciones. En otras palabras, pensamientos y decisiones diarias que los llevaba a actuar pecaminosamente. Es que yo creo que no es tan malo. Es que vivimos en otra época. Maneras de pensar. No, es que ya todo está diferente. No podemos seguir confiando en unas palabras que fueron escritas tantos años atrás. Empezó una conducta y una manera de pensar que para Dios era. Y eso fue lo que lo llevó, dice el siguiente versículo, 18. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra, había violencia, por haber contaminado con sus ídolos, había idolatría, dice, desaté mi furor contra ellos. ¿Quieres saber por qué terminaron en Babilonia? Porque comenzaron a tener una conducta y una manera de pensar que Dios despreció. No tan solo con eso, comenzaron a derramar sangre, hubo mucho asesinato entre ellos y levantaron ídolos. Y tú dices, híjole, qué mal. Pues yo encuentro todo eso en nuestra sociedad. Diariamente, Ciudad Juárez es la quinta ciudad más violenta del mundo. México tiene 5 de las 10 ciudades más violentas en el mundo, sin contar la número 1, que al parecer es Tijuana. Derramamiento de sangre, levantamiento de ídolos. El derramamiento de sangre viene por el levantamiento de ídolos regularmente en la Biblia. Ídolos como el dinero, el poder, que la gente anhela y quiere obtener. Dios levanta al profeta Ezequiel y dice el versículo 19, los dispersé. No fue Nabucodonosor, Dios utilizó a Nabucodonosor, pero dice, yo los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué
según su conducta y sus acciones. De nuevo, los juzgué. Entonces vemos que aún en medio del enojo de Dios, del oprobio, del corazón que había el pueblo de Dios lastimado a Dios, Dios levanta a este hombre Ezequiel para que ellos entiendan qué es lo que estaba pasando con ellos. Porque cuando estamos en medio de las situaciones, cuando estamos llevando consecuencias, y dime si a tus hijos no les ha pasado, los que son papás. Cuando pones una consecuencia a tu hijo, aunque el hijo ya medio sabe qué hizo, como que se hacen locos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Qué? Yo no hice nada. Y con el chocolate así manchado, ¿verdad? Así son los hijos, ¿cierto o falso? Adivina que los hijos de Dios son igualitos. Y entonces Dios levanta a este hombre Ezequiel que les explica: no te hagas, fueron ustedes. Aún en medio de nuestra necesidad, Dios nos habla y nos llama a arrepentimiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Que aún en medio de nuestro pecado, su gracia y su favor nos puede alcanzar. Hoy quiero que nos enfoquemos en el mensaje que Dios le dio a Ezequiel para Israel. Este fue un mensaje para el pueblo. Y en este mensaje podemos aprender mucho del carácter de Dios. Fíjate bien esto. Podemos aprender del carácter de Dios, del amor de Dios para sus hijos. Podemos aprender del compromiso de Dios con su pueblo. Podemos aprender mucho. Y nos vamos a enfocar en Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Ezequiel 37 dice así: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó. Fíjate dónde lo llevó. Vamos a leer algunos versículos. Léelos conmigo, quédate atento. Dice: y me colocó en medio, di conmigo, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, Dios le dijo: hijo de hombre, le hizo una pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán? Y yo contesté, ahí dice esta versión, que es la viejita, pero salió una nueva de la nueva versión internacional, dice: Señor omnipotente, tú lo sabes. En otras palabras, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones y haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé, dijo Ezequiel. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza una vez más, dijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor Dios y espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos, entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Yo quiero que por un momento te imagines estar ahí a un lado de Ezequiel en esta escena. Estás ahí, estás en un lugar lleno de huesos. ¿Puedes imaginarte huesos secos? Ahí va a aparecer una imagen, un par de imágenes. Pero puedes imaginarte un lugar con huesos que ya pasó tanto tiempo que la piel, los tendones, los músculos, todo se deshizo. Todo desapareció. Estos
Imagínate estar en un lugar donde había muchos de ellos y están tan secos que si tú los pisas se quiebran inmediatamente. El hueso es una señal, uno de estos huesos es señal de que algo vivió pero murió, ¿cierto o falso? Sea de un animal o de una persona. Si tú encuentras un hueso, tú puedes entender, no sé cuánto tiempo atrás estaba vivo. Cuando tú ves un hueso, tú dices, esta muerte no tiene poco tiempo, tiene mucho tiempo. Fíjate todo lo que estaba diciendo Dios. Tú no ves un hueso, un cráneo y dices, se ve que esta muchacha estaba guapa. ¿Verdad que no? Se ve que no. Un hueso nomás te da la estructura interna de una persona. Tiene tanto de muerta esa persona que no solo el espíritu se fue, sino que su piel se secó, se desintegró, y lo mismo los músculos que le daban forma y mantenían unidos esos huesos. Porque el hueso es lo último que se desvanece, es la última señal visible de que un humano existió. Quizá haya otras para los científicos que están aquí, pero para nuestros términos, que no somos médicos ni científicos, un hueso es lo último que se deshace. Después de ahí, vuelven a la tierra. Y cuando yo leí este versículo, encontré unas imágenes de los campos de concentración judíos. En los campos de concentración judíos reunían todos los huesos de las personas, de los judíos asesinados. Y así los ponían. Pónganme la que sigue. Hueso sobre hueso, sin piel, muertos. Yo quiero que te imaginas por un momento que estás ahí con el profeta Ezequiel parado sobre esos huesos. Y el profeta Ezequiel tiene esta visión donde está en un lugar similar a este. No olía bonito, no se veía bien. Pero yo creo muchas de las preguntas del profeta Ezequiel mientras estaba parado, dice la Biblia, en medio de este campo, era: ¿quiénes son estos huesos, Señor? ¿Quiénes son? Versículo 11 del capítulo 37. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor: pueblo mío. Fíjate bien la profecía que le iba a dar. Todo esto era para llegar a este momento y decirles: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y termina diciendo el versículo 14: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. O sea, no tan solo vas a volver a tener músculos, tendones, huesos, movilidad, sino que mi espíritu te va a dar propósito y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Todo esto que leemos, vemos la condición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Estaba diciendo al final: tú los ves vivos, que están reconstruidos, pero realmente si no hay espíritu en ellos, no pasa nada. Están espiritual y emocionalmente muertos. Pueden estar vivos, respirando, pero sin un propósito. En otras palabras, pueden quizá estar ahí confundidos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Pueden estar indiferentes. ¿A qué horas terminará este?
Pueden estar con dudas, pueden estar con dolor, con amargura, sin esperanza, cautivos por el enemigo. Yo hoy quiero rápidamente hablarte de 5 rasgos de personas o del pueblo que está en cautiverio. Número 1, su condición es evidente. Espiritualmente, una persona que está cautiva por el enemigo, y yo quiero que vayas viendo tu propia vida, porque una persona que está cautiva por el enemigo se ve como un hueso seco, muerta, sin esperanza. Y sabes, yo creo que esa es la condición de muchos hijos de Dios en la iglesia, parte del pueblo de Dios. Van a iglesias, pero se sienten secos, como si estuvieran muertos. Se sienten confundidos con tantas ideologías, con tantas filosofías. Te sientes indiferente porque ya no cantan las canciones que a ti te gustaban. Y entonces los de la alabanza son los culpables de que tú estés seco. Porque tú adorabas con, díganme una. Alabaré. Estás con dudas, con falta de fe, lastimados. Es que en esa iglesia me hicieron, es que me vieron mal, es que me dijeron. Estás sin esperanza por tantos problemas que acarreas. Estás cautivo a patrones autodestructivos, a conductas y acciones que lastiman a Dios. Y venimos a levantar nuestras manos, o no las levantamos porque nos da vergüenza o no queremos. Venimos a escuchar la palabra o medio la escuchamos. Pero cuando sales de aquí te sientes seco. Seco. Versículo 11 dice: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Son los de casa. Son los que han conocido, son los de casa, son aquellos que deberían de estar fuertes, con músculo, con piel, con tendones y principalmente conectados al corazón que late con espíritu. Son los que deberían de estar fuertes, pero hoy están débiles. Son aquellos que viven atados a una adicción. Son aquellos que viven atados a una cadena que los deja y no los suelta, que van y vienen, pero no tienen sentido en su vida, no tienen propósito, que viven vidas estériles, que por más que quieren no llevan fruto. Personas que son parte de la familia de Dios, pero se han secado totalmente por aferrarse a una manera de pensar o a una conducta que los mata. Y muchos en la casa de Dios están viviendo el juicio por lo que han hecho. Años sin leer tu Biblia, porque no la entiendes, porque te da flojera, porque si la lees te da sueño. Años sin orar, porque no sabes cómo, pero no te interesa aprender cómo. Años sin adorar, porque dejaste de sentir su presencia. Años sin hablarle a alguien de Cristo, porque qué vergüenza. Hundidos, muchos de ellos en la inmoralidad, y todos en la casa de Dios, sintiéndonos secos, queriendo que un domingo algo suceda, llenos de culpa, amargura y vergüenza. Y cuando esto comienza a suceder, sutilmente has comenzado a permitir situaciones en tu vida que antes era impensable que tú las consideraras siquiera, pero ahora parecen normales. Cada día más seco, cada día más seca. Iglesia, Dios quiere revivir tu relación con Él. Dios puso en mí este mensaje y mira, puso una línea casi que ni veía.
Pero cuando hablé de los que se fueron a Babilonia, Dios me dijo Ezequiel y Baí. Isaías 52:9 dice, son las iniquidades, di conmigo iniquidades, son los pecados de ustedes los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son nuestras iniquidades, son lo que hacemos mal, lo que ofendemos a las personas, a Dios. Es ese pecado el que nos separa de Dios y que hace que Dios deje de escucharnos. Muchos aquí ahorita pueden estar pensando, es que hace años que no siento a Dios. Y yo tengo una pregunta, ¿será que Dios se está ocultando de ti? ¿Será que tus iniquidades, tus conductas, tu manera de pensar, tus prioridades en la vida han hecho que Dios diga, pues no le intereso? ¿Será que hay algo dentro de ti que necesite cambiar? Cuando yo escucho a alguien que me dice es que no siento la presencia de Dios, ese es el indicador principal, no de que ya no cantan la música, de que tu predicador ya no predica como debe predicar, o que no predicó la persona que te gusta como predica. Eric no puede predicar cada domingo. Pero cuando alguien me dice, no, es que yo cuando fulanito, no es que yo cuando sutanito, no es que yo no siento la presencia, es que yo la siento cuando voy a un congreso, cuando voy y cantan los cantos de antes. Discúlpame, pero no es la presencia de Dios, son tus emociones. Cuando alguien me dice, no siento la presencia de Dios, es un indicador de tu condición espiritual. Quiere decir que quizá hay algo dentro de ti que has abrazado y que es pecado. Es como cuando a alguien en el carro se le enciende una lucecita. Revisa el motor, check engine. Y tú dices, ay Dios mío, esto me da miedo. Y le pones un post-it para no verlo. ¿Cuántos lo han hecho? No levanten la mano, por favor. Pero algunos tenemos con el carro con lleno, parece arbolito de Navidad. Se me descompuso, no sé por qué. Son indicadores que te deben hacer ir al taller para arreglar algo que está mal. Todo lo que hemos visto hasta aquí pareciera Dios siendo duro y gacho, pero es el amanecer de la gracia de Dios, porque Dios les estaba diciendo, este es el problema y te voy a dar la solución. En primer rasgo, hay una condición evidente. Si tú te sientes seco, tienes que ver hacia adentro, no hacia afuera. ¿Qué hay en mí? Número 2, lo segundo que yo veo en este relato es que siempre hay gracia disponible, siempre. Era Dios siendo claro con su pueblo, diciéndole, debes cambiar, debes de anhelar una relación cercana. Iglesia, hay áreas que tenemos que cambiar. Él quiere encontrarse con nosotros. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia para que nos ayude, la gracia que nos ayude oportunamente. Mientras estoy hablando esto, algunos de ustedes tienen esta batalla en la mente. No, es que esto ya no es para mí. Oh, yo hace años, pues sí. Es que tú no sabes lo que he hecho, no sabes lo que he dicho, no sabes. Yo ya no, ya para qué. Es más, yo ya ni ganas tengo, yo ya estoy grande. Y tendemos a luchar con estos pensamientos.
Pero yo quiero que entiendas algo. Vamos a volver a repasar la visión de Ezequiel rápidamente. Y Dios puso a Ezequiel en el peor escenario posible, ¿cierto o falso? Dice, la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo creo decía, ¿cómo corro? Esa calavera me está viendo feo. Dice, me hizo pasearme entre ellos, o sea, lo hizo caminar entre los huesos. Dice, de un lado a otro pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos. ¿Cómo los pisaba y se rompían? Y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos hoy? Lo hizo ver la sequedad en su máxima expresión. Lo hizo ver el peor de los escenarios y le dijo, ¿pueden vivir estos huesos? Y a lo mejor tú te has descartado a ti mismo, porque al ver tus circunstancias te das cuenta que tú eres ese valle de huesos secos. Tú eres esos huesos que hace años que no disfrutan de la presencia del Señor. Entonces yo puedo sentir al Espíritu Santo preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿podrás revivir? ¿Podrá haber esperanza? ¿Crees que Dios te puede dar otra oportunidad? Y a lo mejor tu respuesta es no. ¿Crees que hay gracia disponible? Fíjate la respuesta, lo vamos a ver en el tercer rasgo, que siempre, no nomás hay una condición evidente, hay una gracia disponible, pero hay siempre una oportunidad de salvación. Versículo 3, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Otra versión dice Señor soberano. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Soberano es que gobierna todo. Ezequiel estaba diciendo, pues claro que puedes, si tú quieres puedes hacer lo que quieras. Él entendió quién era su Dios. Dios tiene todo el poder para hacer todo, aún revivir los huesos más secos, las personas más dañadas y equivocadas que hay. No importa qué tan lejos has llegado, lejos de su presencia después de conocerle. Si tú estás aquí es porque Él puede revivirlo. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él puede salvar. Cristo abrió el camino. Si tú el día de hoy estás en cautiverio, yo hoy quiero decirte, Él te puede salvar. Él quiere salvarte, pero ¿sabes qué se requiere? Fe. Di conmigo fe. Vamos a leerlo, versículo 4. Entonces me dijo, le encargó algo al hombre, le dijo, tu tarea es creer y profetizar sobre estos huesos secos. Y luego le dijo que dijera, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. No era Él, era Dios, era su espíritu. Dijo, yo haré entrar a ustedes espíritu y vivirán. No hablo de huesos, no hablo de músculos, piel, tendones. Dijo, para que vivas realmente necesitas espíritu. Necesitas al espíritu en ti. Dice, les pondré tendones también. Haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. A Ezequiel no se le ocurrió, escuchó al Señor. En ese tiempo le habló, hoy nos habla por medio de su palabra. Él escuchó al Señor y luego de escucharlo le creyó y actuó en fe. Le dijo, declara vida sobre estos huesos secos. Iglesia, tenemos que aprender a orar en fe. Claro que vemos los huesos de la destrucción, claro que ves los problemas en tu casa, claro que ves el fruto de tus hijos, claro que ves tu vida, claro que la ves.
Tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos ven y comenzar a creer lo que esta palabra dice. Si esta palabra dice que te puedes acercar al trono de su gracia, tienes que tener fe para creer que Cristo te puede salvar y perdonar. Tenemos que aprender a creer. Quizá el valle de huesos secos para muchos que están aquí es tu vida emocional. Dios puede traer vida sobre tu depresión, ansiedad y tristeza. Para muchos otros es su soledad. Dios puede ser tu mayor compañero. Para muchos otros el valle de huesos secos es su matrimonio. Dios puede restaurar tu matrimonio. Para otros son sus hijos. Para otros puede ser una relación. Para otros el valle de huesos secos es la familia o la economía. Hoy te quiero decir, tienes que conocer a Dios y creerle a Dios. Fíjate la respuesta de Ezequiel cuando oyó la instrucción de Dios, cómo actuó en fe. Versículo 7. Di conmigo, tal y como me lo ordenó. Es que a mí nadie me manda. No dejes de congregarte. No, es que a mí nadie me va a andar diciendo cuándo voy a la iglesia o no. Dice, tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, esta palabra me encanta. Dice, mientras profetizaba. ¿Sabes cómo la traduzco yo en mi mente? Mientras obedecía. A veces queremos que, ya Dios, antes de que ore, porque ya te creí. No, mientras obedeces. Dice, mientras profeticé, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Lo imposible comenzó a suceder. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Se ha de haber visto feo, ¿no? Busca videos, ahí hay. Han hecho representaciones. Dice, les salía carne y les cubría la piel. Pero termina diciendo algo, pero no había espíritu en ellos. Lo cual me lleva al cuarto rasgo. El Espíritu Santo trae vida verdadera. El Espíritu Santo nos permite realmente vivir en la experiencia que tenemos en la tierra, no solo existir. ¿Sabías que este mundo está llena de gente que existe, pero no ha encontrado una razón para vivir? ¿Puedes imaginar lo que era estar ahí en medio de ese valle? Comenzar a ver que eso que parecía imposible estaba sucediendo. Lo que Ezequiel estaba viendo era muerte en su último estado. Muerte. Lo que pisaba era muerte en su último estado. Lo que olía era muerte en su último estado. Pero Ezequiel, parado en la muerte, obedeció a Dios y profetizó. Y empezaron a recobrar, parecieran vivos. De repente, dicen que era un ejército. Yo me imagino, hay un video que vi en el internet que hasta terminaron con vestidura de soldados, hombres y mujeres formados. Pero ninguno daba razones de vida. Parecían vivos, pero no había vida en ellos. Y sabes, eso lo puedo comparar a lo que sucede aquí cada domingo. Llegamos como un hueso seco, cantamos, adoramos y te empiezas a sentir mejor. Se te va el dolor de cabeza, porque me lo han dicho. Empiezas a sentir paz, sientes bonito adorar a Dios, escuchas la palabra, te vas bendecido de aquí, parece que estás vivo. Pero sales allá afuera y se te empiezan a caer los cachos de piel y tendones. ¿Qué pasó? Alguien te dice algo incorrecto y explotas. Vuelves a la depresión, vuelves a la angustia, vuelves al temor. Y vuelves a llegar cada semana como hueso seco para que te vuelvan a poner tendones y pielecita el domingo. Y empezar otra semana. Esa no es vida. Una vida cristiana sin una relación con el Espíritu Santo
es una vida frustrante, es una vida estéril, es una vida sin poder, es una vida sin emoción. Necesitamos tener una relación diaria con el Espíritu Santo. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y les recubría la piel, pero no había espíritu en ellos. Otra versión dice: no había aliento de vida, lo cual me lleva al último punto. El Espíritu Santo te llena de propósito. Es el único que te puede dar vida. Termina diciendo el versículo: eran un ejército. Nosotros somos ese ejército de Dios. Pero para que un ejército exista, tiene que tener propósito: proteger a la nación, proteger a la familia. Cuando yo tenía 20 años, ya hace algunos, hace casi 30. Cuando yo tenía 20 años, yo una vez orando le dije a Dios: Dios, yo te voy a servir. Y se lo dije de corazón. Sueños y anhelos que yo tenía. Me acuerdo, el predicador era Juan Beriken. Y me acuerdo que mandó llamar a los jóvenes que sintieran que tenían un llamado para servir a Dios. Y me levanté y me fui hasta enfrente, sabiendo que había un costo que pagar, que iba a sacrificar áreas de mi vida. Y yo le dije de corazón a Dios: te voy a servir. Adelántate 9 años adelante. Tengo 29 años. Estoy casado, graduado de la universidad, con un trabajo. Tengo una hija y uno que está por nacer. Tengo 29 años y me empiezo a deprimir. Empecé a hacer ese hueso seco. Y oigo que Dios un día me dice: ¿qué no te acuerdas que me dijiste que me ibas a servir? ¿Lo vas a hacer o no? Y al ver mi condición seca, yo pude ver que Dios me estaba llamando a un cambio. Y ahí comencé a cambiar. Y empecé a tomar decisiones que fueron dolorosas aún para parte de mi familia, pero que hoy nos tienen aquí sirviendo a Dios. Porque se requiere fe para seguir. Era un valle de huesos secos. Y quizá estás aquí, tú tienes un llamado de Dios, de parte de Dios, y lo has ignorado por años. No estoy hablando a servirlo de tiempo completo, pero quizá Dios te llamó a cantarle, a servirlo en diferentes áreas, a enseñar a otros matrimonios. Y hoy te encuentras seco, y te quiero decir que muchas veces es porque dejamos de actuar y no tomamos decisiones. Luego me dijo: hijo de hombre, versículo 11, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles: así dice el Señor y Dios, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. En otras palabras, Dios estaba diciendo, y con esto termino: yo les doy una nueva oportunidad. Y el relato termina con un versículo que me encanta, y es el 14. Dice: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Si el día de hoy te sientes seco, has estado diciéndole: Señor, me siento alejado de ti. Lo primero que tienes que hacer no es venir a clamar por fuego, que a veces cometemos esos errores, creyendo que algo emocional nos va a cambiar. ¿Cuál es tu condición? Pónganme el resumen de la que sigue, la última. ¿Cuál es tu condición espiritual? Sé honesto contigo. ¿Estás seco? Ok,
quizá estás en el proceso de secarte. Lo segundo que debes de ver es que hay gracia disponible para ti. Debes de creerlo. Y que si hay gracia disponible, hay oportunidad de salvación para ti y para los que amas. Y es entender, solo el Espíritu Santo realmente trae vida. Solo el Espíritu Santo me llena de propósito. Así que por un momento, ¿por qué no cierras tus ojos? Y si tú te identificas con lo que he hablado el día de hoy, yo siento que Dios está llamando a muchos a hacer un alto en su vida y pesar su conducta y sus acciones, porque son las que han estado haciendo que el juicio llegue de parte de Dios. Quizá el día de hoy te sientes seco, sientes tu matrimonio, sientes tu vida en esa sequedad. Yo voy a orar para que Dios te revele tu condición. Yo voy a orar para que hoy puedas abrir tu espíritu y puedas ver que hay gracia disponible para ti y que hay la oportunidad de arrepentirte y de que tu vida cambie. Y que sepas que el Espíritu Santo te quiere llenar de vida y de propósito. Padre, yo oro por cada uno que está aquí. Señor, cada uno que a lo mejor el día de hoy se siente un hueso seco. Que la vida, las decisiones, los problemas ha golpeado tan fuerte que se sienten tan secos. Que su clamor este año fue: ¿todavía me amas? Espíritu Santo, mi primer anhelo y oración por este pueblo es que tú puedas revelar a ellos, como lo hizo el profeta Ezequiel al pueblo de Dios, su condición. Señor, que mis palabras sean utilizadas como las del profeta Ezequiel para traer luz, para que ellos puedan ver cuál es su condición. Señor, si hay áreas de pecado, si hay áreas de actitudes, Señor, que hoy puedan reconocerlas, Señor, y que hoy puedan verse en medio de ese valle de huesos secos que ha causado su pecado, que ha causado abandonarte a ti. Espíritu Santo, que cada uno de tus hijos el día de hoy pueda ver su condición, y que al ver su condición ellos puedan ver la cruz, puedan ver que hay gracia disponible, puedan ver que tú sigues salvando, que hoy puedan creer, que hoy su fe sea renovada. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, haz una obra poderosa en cada uno de tus hijos. Tómate un momento ahí, y si Dios te está mostrando algo de tu condición, de tu vida, trátalo en este momento. Habla con Él, pídele perdón. Su gracia está aquí. En Él hay salvación. Mientras los muchachos cantan, ¿por qué no ahí donde estás? Si tú hay algo en tu vida que Dios te está revelando, ahí donde estás, pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Ahí dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, que he preferido al mundo, he preferido el placer. Señor, te he cambiado por un plato de lentejas. Te he cambiado por cosas sin valor.
Santo, Ahí ora tú con Dios. Santo, eres tú. Santo, 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 eres tú. Tú eres santo, santo, santo. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Tú eres santo, santo, santo. Cuando el pueblo reconoció su situación, Santo, el Espíritu Santo pudo ver. Si tú necesitas un toque de su presencia, ¿por qué no levantas tus manos y le dices: Espíritu Santo, te anhelo tanto? Espíritu Santo, me anhelo. tú eres Esa intimidad santo,